y pensaba mucho en qué tipo de trabajo se realiza dentro, porque muchas veces, hay que pensar como en todo, la manera en la que se aborda ese caso o esa persona no es una manera muy ética o ética y adecuada de tratar con la víctima. Entonces también pensando como trabajando con varias personas y pensar en un trabajo profesional de la mejor manera, una parte de a nosotros nos corresponde como profesionales pensar en si se puede o no trabajar con ese caso, canalizarlo, ver si vas a trabajar con algunas otras disciplinas y ayudar a la persona, porque creo que de por sí es muy desorganizante pensar en alguien que llega con ese tipo de agresiones, que constantemente está siendo revictimizada, que las personas no le creen, y llegar con un profesional de la salud mental y que también haga lo mismo, está para cuestionarse. Y que lo menciono porque me parece que es algo que muchas veces ha pasado en nuestra profesión y que es importante que pues una persona tiene que saber que un profesional cuando trabaja con ese tipo de casos principalmente tiene que trabajar desde la ética y guardar la confidencialidad. Si hay alguna agresión, pues hay que revisar, si hay alguna cuestión legal, hay que revisar con un abogado, con un médico, pero que todo sea desde una cuestión en donde la persona se sienta acompañada. Claro, claro. Y que incluso es muy lamentable, ¿no? El escuchar casos en donde profesional desde nuestra profesión se, y que también incluso por eso en nuestra profesión no caben los prejuicios, no caben las creencias y que es importante comenzar también nosotros como profesionales a trabajar desde una perspectiva de género, Uh-huh. ¿sí? Porque incluso, no sé, el hecho de que llegue a alguien que ha vivido una situación donde existe violencia de género, no solamente una agresión sexual como tal, Sí. explícita, sino que también hay mucha violencia que se vive de forma implícita. Entonces llega con un profesional de la salud mental que también tiene esa cuestión de que no tiene una perspectiva de género y que también por ahí entran sus juicios personales, pues la hunde más o lo hunde más. Entonces, es bien importante también desde nuestra profesión comenzar a cuestionar toda esta parte y que yo creo que incluso esa es como también la idea de abordar este tema en este programa, porque como profesionales de la salud mental también debemos tener esta perspectiva, tener esta empatía de poder acompañar a las personas cuando viven todo ese tipo de procesos, porque nuevamente repito, muchas veces la violencia no es explícita como tal, ¿sí? Uh-huh. Muchas veces la violencia, incluso las personas a veces no se dan cuenta de haberla vivido, Sí, o sea, va pero desde un gesto, desde una palabra. exactamente, pero es algo que ellos tienen, es algo que les está lastimando, es algo que lleva aparte o que lleva a los síntomas que se viven. Entonces, es importante poder tener esa empatía para poder acompañarlos en todo este proceso. Sí. Y que esta culpabilización de las víctimas y el trabajo que se ha realizado con ellas y que muchas veces pues no resulta muy viable y termina más agredida o más violentada, pues también da paso a que exista esta invisibilidad, a que como mencionabas ahorita, que la persona ya no quiera decir nada, que prefiera decir que es una mentira, que sea un secreto familiar, que va muy lejos y que es algo que como sociedad nos afecta porque entonces el lugar o la política o la sociedad en sí no puede guardar un espacio para esa persona, no puede cuidarla, no puede protegerla, no puede buscar unas leyes a lo mejor y que puedan ayudarla a ella a tener una vida más tranquila. Y pensemos como en todas esas personas en las que muchas veces sí encuentran a la persona, se hace todo un proceso legal, pero a pesar de eso, la persona pues tiene una afectación y ya no se le da continuidad. O la otra persona que estuvo algún tiempo en algo legal, pues digamos que es liberada y ¿qué pasa con eso? O sea, ¿qué se trabaja? ¿Qué hace?
y que Claro. siendo un sistema patriarcal y siendo un sistema también capitalista, podemos pensar en que económicamente no convendría gastar en un sistema de salud en donde la mujer sea tratada igual que el hombre, porque eso implicaría cuestionar también, no sé, industrias, trabajos, ciertas cosas. Y pensaba, por ejemplo, con esto de cuando hablamos de la pornografía, el financiamiento que hay, o sea, hay páginas de internet donde exhiben fotografías de niñas o de mujeres y a esas no se les hace nada o no se les pone como alguna reprenda. ¿Por qué? Porque pues está sostenida muchas veces por las mismas personas que están dentro de estos sistemas. Y ahorita que mencionaste de cómo los sistemas realmente no llevan como un proceso para proteger a todas las partes, incluso que proteger a la víctima. Yo creo que tuvimos un ejemplo tan claro, tan sonado, que fue el de Abril, Uh-huh. el de esta mujer que denunció a su esposo por violencia, que también entra esta parte, como tú mencionabas, capitalista y también corrupta, porque al final de cuentas su esposo era una persona muy, muy influyente, dueño y empresario muy grande, entonces cuando ella lo denuncia por violencia, al final de cuentas era una violencia tan explícita, pero no se llevó como violencia o como intento de feminicidio. Después de un tiempo, pues la única cuestión que se hace es poner como la orden, ¿no? La orden de restricción, que al final de cuentas es un papel que le dice a la persona, pues no te puedes acercar, pero realmente no hay algo que lo valide. Al final de cuentas lo que sucede es que él la termina matando. Y creo que así como este caso, hay muchísimos casos en donde la violencia está allí, es tan explícita y se minimiza. ¿Sí? Es como no es tanto, no fue para tanto. Entonces sí es bien importante comenzar también a cuestionar todas estas partes de los sistemas, todos los sistemas en los que vivimos, porque al final de cuentas es lo que influye a cómo nos comportamos y a cómo se van desarrollando las cosas de una forma social. Sí, y que pensaba como un poco en esto que decías del caso de Abril. Me parece que incluso pensando como en todos los demás casos, no nada más tiene que ver con alguna cuestión de pareja o en algún tipo de romance, sino en algo laboral incluso. O sea, si hay algún tipo de extorsión, si hay algún insulto, si vamos, no sé, como pensando en esto de el pago que sea remunerado de la manera en la que todos se les dé lo que le corresponde. Y no sé, creo que también está para pensarse en incluso las mujeres que sostienen algún negocio o algún trabajo y los hombres también, en comenzar a pensar en qué tipo de local o qué tipo de empresa quieren convertirse, porque eso también va marchando y va a ir cuestionando mucho más conforme avance el tiempo. Y que estos espacios como el círculo, como este podcast, o conozco muchas cuentas que hablan sobre feminismo, pues nos va posibilitando que cada una pueda sentirse con la libertad de pensar en que aquello que le sucede no es algo que esté normalizado o no es algo que deba de ser así. Y incluso pensaba como en mucha gente que nos sigue en Facebook. Cuando se hace la publicidad, muchas mujeres están interesadas, pero muchas a lo mejor se pueden sentir como que no se pueden animar o que no se animan tanto porque no saben desde dónde estamos hablando y que es difícil abrirse como a hablar de cosas tan profundas, es difícil compartir como cierta ideología y también es mucho más complicado viniendo como de esto de que mencionábamos de hacer un ambiente de sororidad. Es mucho más complicado confiar en una mujer que no sabes de dónde viene ni cuál es su ideología. Exactamente, Entonces, exactamente. ese es el motivo también por el que nosotras decidimos hablarlo en el podcast. Es importante que si hay mujeres que nos escuchan, sepan que pues también la perspectiva que tiene tanto en nosotras como en Forum, pues va desde la ética y desde trabajar con personas por igual. Y a esto, digo, conformando como un poquito de lo que hacemos, muchos de nuestros talleres van dirigidos para todas las personas. Y que si hay alguien que necesite ayuda, o por ejemplo en estas épocas de coronavirus, que es muy complicado y que la ansiedad se dispara al mil,
pues es importante también saber que pues cuentan con alguien del otro lado y que se pueden acompañar en toda esta travesía de incertidumbre. Exactamente, sí. Y que me quedaba pensando que también muchas veces los espacios que se han buscado para poder expresar algo, a veces en lugar de recibir como una respuesta de escucha o de Uh-huh. se recibe una respuesta de otra vez agresión. Sí. Como tú mencionabas, pues sí es importante también remarcar que en este espacio, en Inforum, que aparte de trabajar también con una cuestión de perspectiva de género, realmente como parte de nuestros valores enfatizar mucho la cuestión de la empatía. Sí. Hay algo que es necesario decir, es recibido poder hablarlo, poder escucharlo, porque realmente no sería sano reproducir estos modelos en donde solamente se escucha para contestar o se escucha para agredir. Bueno, y pues como mencionabas ahorita, es importante pues mencionar que a lo mejor, y por ejemplo en este podcast se puede pensar que todo Inforum es conformado por mujeres y no. Digo, nuestro trabajo, tenemos compañeros y estos compañeros también están trabajando como desde su área, desde su perspectiva, desde pues un trabajo ético, un trabajo de perspectiva de género interesado por seguir con varios temas actuales y que me parece importante remarcarlo porque pues parte de la ideología que nosotros tenemos es que pues todos trabajamos mejor en conjunto. Entonces, creo que es importante enfatizar que el círculo nosotros lo vamos a trabajar puras mujeres. ¿Por qué? Porque ellos, desde cuando se planteó la idea, ellos mencionaron que ellos no cabían en ese espacio. Entonces, me parece que así como nosotros, muchos otros lugares también pueden hacer lo mismo o lo están haciendo y me da mucho gusto que haya espacios en donde cada una pueda encontrar cosas que nos pueden ayudar a lo individual y a cuestionar ciertas cosas. Cada quien aprende del feminismo conforme va pasando el tiempo. Aprende desde su historia, aprende desde cosas que escucha, aprende de lo que se nutre también, desde lo que uno empieza a hacer, actividades o algo. Y prácticamente uno va aprendiendo de esto acompañado, en sociedad y con alguien. Y que me parece que es importante mencionarlo porque justamente nosotros no venimos como a decir que lo que última palabra es lo que es, sino Claro. como pensar un poquito en que esto es otro granito de arena, así como pueden aprender de muchos otros lugares, pueden conocer diferentes perspectivas, incluso a lo mejor lo que nosotros decimos no todo se comparte, pero esto va a poder abrir a un diálogo. Y nosotros lo que buscamos es abrir un diálogo para poder comenzar a reflexionar. A lo mejor y no llegamos a un punto en esta es la verdad, pero sí meternos la duda de si las cosas que están pasando a nuestro alrededor se pueden ver desde otra manera. Y eso posibilita muchas cosas. Exactamente. Con todo esto que está sucediendo, pues es importante también mencionar que hay líneas de ayuda, hay muchos lugares que conocemos que están ofreciendo pues terapia en línea, incluso atención a víctimas si hay algún caso de violencia, más con todo este encierro del coronavirus, si pueden, se sienten en peligro o algo, pueden buscar. Digo, nosotros no ofrecemos ese servicio, por así decirlo, pero conocemos lugares que podemos confiar y podemos orientar. Que todas las dudas que ustedes tengan, algún tema que les interese hablar o algo, pueden contactarnos vía nuestras redes sociales. Así es, que es en Facebook, Inforum Psicología, en Instagram, Inforum PSI, y también contamos con nuestra línea telefónica 81 16 59 93 04, que como bien lo mencionaba Cintia, nosotros no ofrecemos como el servicio de ayuda en emergencia, no somos una línea de ayuda, que como sí sabemos lugares en los cuales podemos canalizar esta parte. Sin embargo, sí estamos ofreciendo el servicio de terapia en línea para también todas las personas que puedan estar interesadas. No duden en contactarnos para poder explicar. De hecho, más adelante vamos a abordar ese tema en nuestro próximo podcast. Entonces, para que también estén bien al pendiente de seguirnos en este espacio
y puedan estar escuchando la información de